Amén. Saludos cordiales en Cristo Jesús. Bienvenidos a un nuevo video en vivo. Agradecemos a Dios porque una vez más nos permite llegar a todos ustedes. Hoy trataremos el tema del divorcio bíblico, social y jurídico. Debido a que el tema es extenso y tiene una profunda relevancia social y religiosa, vamos a desarrollarlo en capítulos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Quiero hacer una aclaración que creo que es conveniente. El problema del divorcio no me concierne personalmente. No estoy divorciado, estoy felizmente casado. Pero se trata de un problema muy serio en nuestras iglesias. Y por lo tanto, creo que deberíamos de tener el valor necesario para enfrentar y estudiar este problema. Pero estudiarlo y enfrentarlo a fondo y en una forma desprejuiciada. A muchos les asusta la investigación de la verdad. Menciono el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 13, que dice: el que antes de haber escuchado responde es tenido como fatuo para oprobio suyo. En el sentido legítimo del término, todo intérprete de la Biblia está prejuiciado. Es decir, se guía por ciertos principios que ya ha hecho suyos con anterioridad. Anterioridad a la tarea de la interpretación. Los debates sobre el divorcio se vienen sucediendo constantemente en el mundo cristiano y no cristiano. Existen centenares de material escrito sobre el tema y hace muchos siglos que los concilios eclesiásticos discuten la cuestión y no obstante hay multitud de creyentes y no creyentes que permanecen en la duda y en la confusión. Es cierto, el tema del divorcio ha generado disensiones y divisiones entre estudiosos, líderes y creyentes de muchas iglesias cristianas, católicas, evangélicas, protestantes y otras denominaciones religiosas. Algunas se niegan a abordar el tema debido a su marco fundamentalista. Y otros por causa de sus posiciones bíblicas y dogmáticas, que no les permiten dialogar con otras ciencias del conocimiento, pues en su entender es que tratan de mantener su sana doctrina, la sana doctrina que según ellos es pura, argumentando evitar cualquier contaminación. Muchos reconocidos estudiosos, maestros y autores de libros sobre el tema del divorcio y otros temas argumentan que debe estar sometida a la palabra de Dios. Opinión que comparto y que estoy en completo acuerdo. Pero también debemos de tener en cuenta que el contenido de la Biblia reúne aspectos socioculturales, históricos, literarios, de costumbres y tradiciones que incluyen la geografía, el idioma, el tiempo, los pensamientos filosóficos y teológicos, etcétera, etcétera y etcétera. Y que es básico e imprescindible recordar e incluir el uso de las reglas que impone la ciencia de la hermenéutica para obtener una correcta y adecuada interpretación, considerando que el principio básico de esta ciencia es que la escritura
es explicada por la misma Escritura. En el caso del divorcio, que es muy delicado el tema, se ha agregado la perspectiva ética y jurídica en el diálogo con las ciencias bíblicas y teológicas. Este análisis que vamos a hacer, este breve estudio que vamos a realizar, tiene la finalidad de aportar información de los factores y herramientas que ya hemos mencionado para que nos sirva para aclarar también la posición bíblica del divorcio y su interpretación a través de la historia de la Iglesia. Queremos agregar que tenemos el deseo de aportar luz a la verdad para una posible posición de la Iglesia hoy frente a la problemática del divorcio. Las premisas que surgen de este tema son variadas. Vamos a mencionar tres. Una sería la pregunta: ¿es permitido el divorcio desde el punto de vista bíblico? Dos, ¿se permite a una persona divorciada casarse de nuevo? Y por último, el número 3, ¿un pastor puede divorciarse y volverse a casar? Responder a estas preguntas sin considerar las innumerables y delicadas y complejas situaciones en que está inmiscuida la relación de miles de matrimonios cristianos y no cristianos, que sería solo llevándonos de nuestra sensibilidad, dejando de valorar las normas éticas cristianas y morales, sería pues un desacierto terrible. Creo que nuestra posición debería guardar concordancia con el Evangelio y debe seguir la enseñanza de Jesús y no reducirla a una serie de normas morales. Tampoco debería de tener otros principios ni prejuicios, sino seguir la Escritura como base y fundamento. Querido amigo y hermano, es importante que tomemos el ejemplo que Jesús aplicó en medio de una sociedad religiosa permisiva ante el pecado. El volver a retomar y aplicar el consejo bíblico como la Escritura lo ordenaba y dejar los mandamientos y estatutos sobrepuestos por intereses religiosos. Esta debería de ser también nuestra dinámica. El apóstol Pablo y los demás apóstoles tomaron la posta que dejó Jesús, confrontando a los enemigos religiosos con la verdad del Evangelio. Esta verdad que se debe aplicar en las enseñanzas que Jesús aplicó después de resucitado. Él insistió, ordenándoles, como lo dice Mateo en el capítulo 28, versos 19 y 20, que enseñaran a guardar todas las cosas que él había mandado, aplicando este orden a las diferentes situaciones que surgían en la joven comunidad cristiana, para tratar los problemas no con principios normativos, sino con consejos concretos, prácticos, considerando en su propuesta teológica la gracia y también la comunión. Esto nos lleva a preguntarnos individualmente qué debemos hacer como miembros del cuerpo de Cristo y como iglesia del Señor hoy. Esto debería ser la razón primordial
para que dejemos de lado los diferentes o las diferentes controversias que genera, por supuesto, este tema entre nosotros y las diversas maneras en que deberíamos de encararlo. Creo que debemos realizar un análisis y reflexión alturada que nos permita una interpretación bíblica, correcta e intercultural, dirigida por el Espíritu Santo, que nos lleve a profundizar y enriquecer un diálogo como práctica en la que la confrontación debería de ser organizada para compartir y edificarnos como iglesia, desechando lecturas e interpretaciones individualistas, literalistas y fundamentalistas que han ido socavando el verdadero valor del texto y una de las razones de las discrepancias, discusiones y la falta de comunión en la Iglesia de Cristo. Debemos dejar también de lado lo mencionado en las líneas anteriores y esforzarnos a aplicar la exégesis como herramienta que nos permita comprender el sentido de los textos bíblicos. Es decir, debemos llegar a involucrarnos en el pensamiento del autor y hacerlo en un sentido ético, respetando lo sagrado y que nos lleve a buscar una respuesta correcta a los problemas existenciales de hoy. La Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos está siendo desafiada a buscar una respuesta a estos problemas y a preguntarnos qué podemos aportar los que hacemos uso de la Biblia y en qué manera podemos ser catalizadores en los procesos de transformación social. ¿Para qué? Para responder a estas preguntas. Deberíamos de conocer de cómo ha sido abordado el tema del divorcio. Este conocimiento nos serviría para aclarar nuestra posición hoy frente al problema. Los expertos, que son muchos, opinan que el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, y que dentro del amargo proceso jurídico se batalla por obtener beneficios económicos y custodia de los hijos, y que en este tiempo la sociedad liberal satiriza y le denomina, conozca usted este nombre que le han puesto al trámite y al tiempo que dura el divorcio. Le llaman o le denominan el duelo y el luto. Son términos que utilizan los abogados, términos jurídicos, donde las parejas sufren de problemas psicológicos, de estrés, y lógicamente es un fenómeno social cuyos efectos trascienden en la sociedad y que son sumamente dañinos y perjudiciales, porque su impacto afecta y desestabiliza el orden emocional, psicológico y social de la pareja, tanto en lo laboral como en su economía y la economía de la familia. A esto le agregaríamos la crisis en los hijos, manifestada en sus estudios y en el riesgo de su futuro profesional y en la correcta formación en su personalidad y su salud emocional, psicológica y física. Vamos a tratar en esta primera parte el divorcio en el Antiguo Testamento.
¿Por qué vamos a tomar el divorcio en el Antiguo Testamento? Porque aquí vamos a encontrar las bases de la única manera que existía en el Antiguo Testamento el divorcio. Recordemos que en el principio de la creación fue Dios quien constituyó e instituyó el primer matrimonio entre Adán y Eva, un hombre y una mujer. Claro está que después de su pecado fue castigado y echado fuera del paraíso y lejos de la cobertura divina. Entonces el hombre se vio en la necesidad de ordenar y organizar a la sociedad en grupos humanos para regular las relaciones entre las personas, creando leyes que establecían la unión del hombre con la mujer en matrimonio y de las familias, incluyendo el espinoso y problemático tema del divorcio. La humanidad comenzó a desarrollarse y pasó el tiempo. Pero Dios nunca se alejó, estuvo presente para brindarle su apoyo, su comprensión, su perdón, y también les brindó ayuda, creando, ¿qué cosa? Los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, para que por ese medio se encaminara sus actos. Pero ellos decidieron desobedecer y rechazar esa ayuda. En el libro de Levítico, capítulo 18, desde el verso 1 al 5, habló Jehová a Moisés, diciéndole: habla a los hijos de Israel, diles que yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas y mis leyes pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, escuche bien, haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, dice la palabra de Dios en Levítico. En el caso del divorcio o repudio, en el Antiguo Testamento, Dios es concluyente, definitivo y tajante. En Malaquías capítulo 2, verso 16, enseña Dios a través de Malaquías y nos dice lo que piensa sobre el repudio. Dice la Biblia que Él odia el repudio, odia el divorcio. Por ello se estableció la ley para santificar el matrimonio. Y la única razón, escuche bien, la única razón que existía. No quiero, aleluya, que confundamos esto con lo que se está hablando en estos últimos tiempos, por una mala interpretación, por intereses, no sé, personales, religiosos o denominacionales, como causa o motivo para el divorcio o repudio. Solo existía en el Antiguo Testamento una sola causa. ¿Y qué era esa causa? Era la práctica del pecado de fornicación. Y aquí quiero hacer un énfasis. El pecado de fornicación era y es el pecado de la unión sexual antes del matrimonio entre un joven y una joven soltero y soltera. En el tiempo que se dio
la ley, este pecado, aunque parezca mentira, en el Antiguo Testamento estaba proliferando en la nación de Israel. Es esa la razón que los judíos hebreos estaban siendo muy tolerantes y permisivos, como sucede hoy, a lo que establecía, por ejemplo, el capítulo 22 de Deuteronomio en su verso 13 al 19, donde se establecía, escuche bien, esto es muy importante, ¿qué se establecía en ese libro de Deuteronomio 22, 13, 19? Leyes de castidad, donde se ordenaba que el hombre que toma una mujer para casarse y luego de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y que diga, escuche bien esto es importante, que no la halló virgen. Es decir, que esta joven que se casó, que se matrimonió con el joven, ¿no? Es decir, no estaba virgen. ¿Y cómo se comprobó? En la noche de la luna de miel, en el acto de confirmación, aleluya, del matrimonio, el hombre encuentra que la mujer no era virgen y que había fornicado antes de su matrimonio. Pero también la ley daba una salida, ¿no?, a defender a la mujer en caso de que esto fuera una mentira, dándole un instrumento que le sirviera para probar con su vestidura, con la señal de su virginidad. Muy importante tomar en cuenta estos hechos. Entonces, se castigaría al hombre por el engaño y por levantar una mala fama sobre una virgen de Israel. Era considerado que tenía que pagar una multa de 100 piezas de plata que tenía que dar al padre de la joven. Y otra cosa importante, no podía despedirla, es decir, no podía divorciarse, no podía sacarla de su casa durante todos los días de su vida. Muy importante que usted siga los textos que estoy mencionando. En el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 20 al 21, también la ley contemplaba que si en verdad la mujer o doncella hubiera fornicado, sería apedreada hasta morir por el acto considerado como vileza en Israel. Pero no solamente la mujer, sino también el hombre, con lo cual había hecho el acto considerado como vileza en Israel. Igualmente en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, desde el verso 1 al 4, la ley hacía énfasis, señalaba que si alguien tomare mujer para casarse con ella, pero no le agradare por haber hallado algo indecente, principalmente inmoralidad sexual, fornicación, acto sexual entre solteros, que también se considera como acto indecoroso, obsceno, impúdico, vergonzoso, inmoral. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquí debemos hacer una observación muy importante en el tema. ¿Y qué cosa? ¿Y por qué lo voy a hacer? Es que en muchas traducciones modernas, y hoy denuncio que hay traducciones modernas de la Biblia que han dejado de considerar la virginidad y la castidad. Y en otros casos no mencionan el pecado del acto de fornicación, dándole una interpretación moderna que no ayuda en nada, escuche, a precisar la acción de este pecado.
¿Y qué más hacen? Esto reduce la importancia y el prejuicio moral y espiritual que trae sobre la unión matrimonial de la pareja. Esta conducta sexual e inmoral, y que en el presente caso bíblico señala que la mujer que no fue hallada virgen por causa de haber tenido relaciones sexuales, fornicación antes de su matrimonio, y que la Escritura señala que solo en este caso podía disolverse el matrimonio y la mujer podía ser devuelta a sus padres, quedando disuelto el matrimonio y siendo, voy a repetir, la única razón para que el hombre le diera carta de repudio o de divorcio, como lo menciona Jesús en Mateo capítulo 19. La sociedad judía, compuesta por líderes como hoy, permisivos, que incluye inclusive a Moisés, hombres desobedientes, que olvidaron la ley, la Torá, el Tanaj, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, para crear ¿qué cosa? Su propio código de ética, con sus propios puntos de vista. El Talmud, por ejemplo, ¿no? Hace ver que el hombre podía deshacerse de su esposa cuando quisiera. Entonces cambiaron el pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, permitiendo, fíjense, escuchen bien, es importante lo que estamos hablando en esta hora, querido hermano, amigo, permitiendo que el divorcio sea por cualquier causa. Fíjense, ¿quiénes hicieron estos? Los líderes permisivos. Jesús dijo que Moisés no le había sido permitido por Dios, que Dios no le había mandado a hacer lo que él dijo, a dar carta de repudio. La razón fue el corazón malo de esos hombres que empujó a Moisés en su sentimiento, en su sensibilidad, a dar esta salida, que no era la que Dios había destinado, porque Jesús a los religiosos de su tiempo, de los religiosos que estaban discutiendo con Jesús sobre el tema del divorcio, el Señor les hizo reconocer a los fariseos y los hizo llegar al principio de la Escritura. Y le dijo, en el principio no fue así. A su nombre, gloria. En el principio no fue así, porque varón y hembra los hizo Dios. Y el hombre dejará a su mujer, se unirá a su mujer, dejará padre y madre, y los dos serán uno. Y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso lo dijo Jesús, capítulo 19 de Mateo. A su nombre, gloria. El sacerdote Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 10, versos 10 al 19, menciona el pecado del pueblo de haber tomado mujeres extranjeras. Eso estaba prohibido. Lo hicieron porque habían dejado a Dios. Se habían vuelto a las leyes, costumbres de los paganos, de las naciones paganas, y habían tomado los sacerdotes, escuche, habían tomado mujeres paganas para romper el mandato que Dios había dado para que el pueblo de Dios no hiciera yugo desigual. El yugo desigual traía una mezcla perjudicial que
afectaba la comunión y santidad del matrimonio instituido por Dios dentro de la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Nehemías capítulo 13 y 27. Ellos rompieron, aleluya, gloria al nombre de Jesús, el pacto que hicieron cuando tomaron mujeres ajenas de otras naciones. Y esto trajo, como trajo también la maldición a Sansón por ir a buscar mujeres de otros pueblos por su debilidad sexual. Sansón, estoy hablando de Sansón. Gloria a Dios. Para que usted vea la condición del pueblo. Y muchos no toman esto como ejemplo y comienzan a hablar de que hay razón, aleluya, para el divorcio, y que en el Antiguo Testamento hablaban de que el adulterio era causa. Eso es una mentira. Eso no está en la Biblia, si usted la estudia detenidamente y con el temor de Dios. Eso es, aleluya, lo que están levantando, aleluya, en estos últimos tiempos los hombres carnales, los que ya han sido divorciados y quieren estar, gloria a Dios, aleluya, con un cargo en la iglesia. Quieren buscar la salida, pero no se puede. No se puede hacer que la Biblia hable lo que el hombre quiere. Dios estableció el matrimonio hasta la muerte. A su nombre, gloria. No se puede hacer que la Biblia se acomode a la situación de cada uno de los que tienen ese problema, hermanos. Esto es doloroso. No es fácil. Pero Dios estableció algo puro, santo como el matrimonio, para que el hombre, aleluya, tuviera gloria al nombre del Señor a la hora que tomaba a la esposa o el esposo, aleluya, supiera que ese acto era hasta la muerte, porque era sagrado, porque Dios lo instituyó así, para que el hombre que creara, aleluya, una familia sana, bendecida por Dios. Otro ejemplo es el caso de Abraham con Agar. ¿Qué sucedió allí? A petición de la esposa Sara, y no olvidemos que Abraham y Sara eran una pareja de Dios, pero mire la actitud, mire la condición que muchas veces, aleluya, gloria a Dios, nos hace traspasar las cosas de Dios. No había ley. Pero ¿qué pasó? Cuando Sara tomó, aleluya, la costumbre de tomar a la sierva y la puso, aleluya, en la cama de Abraham para que tuviera hijo, considerando que la costumbre era que la esclava o la sierva que se acostaba con el Señor, aleluya, el hijo iba a ser, aleluya, de la mujer, de la esposa. Esa era la costumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué trajo esa costumbre, esa actitud, esa acción? Trajo que cuando nació el niño y creció, Sara se puso en problemas con Agar, que era la sierva, que era la esclava egipcia. Y llegó al punto que tuvo que echarla de su casa, juntamente con el hijo Ismael. A su nombre, gloria a Dios. Esto le causó un problema gravísimo a Abraham. Abraham sufrió las consecuencias de haberse dejado, aleluya, manipular por la esposa. Y muchos dirán, sí, pero era la costumbre. Entonces, ¿por qué sucedió lo que ahora vemos en este tiempo, después de cientos de años? El pleito que hay entre Israel y los ismaelitas. Este es el fruto del pecado. A su nombre, gloria. La mala práctica y pecado del divorcio estaba generando mujeres divorciadas y adúlteras
porque era la mujer la que se divorciaba. Ahí también hay una serie de problemas de injusticia que hicieron estos líderes. Gloria al nombre del Señor. Y más adelante voy a explicar quiénes eran estos líderes. Por ello, se le exige a los sacerdotes, escuche bien, no casarse con mujeres repudiadas. Es decir, el pastor no se puede casar con una mujer repudiada. Pero lo hacen pisoteando la ley, pisoteando la palabra de Dios. Levítico capítulo 21, verso 7. No estoy hablando por hablar, aquí está la palabra de Dios. Levítico 21, 7. Versos 13, 14. Dice que el sacerdote tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero continuar. Vamos a ver ahora el divorcio en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nació en la nación de Israel, como todos lo saben, denominado el pueblo de Dios. Él, Jesús, creció y desarrolló su ministerio en un tiempo de crisis social y de falta de libertad y decadencia de la fe en su religión. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que habían desobedecido y olvidado la ley y los mandamientos que Dios había establecido. Y en esa condición, en vez de arrepentirse, estoy hablando del pueblo de Dios, decidieron suplantar la ley. Escuche bien esto, muy importante. Y ellos crearon 613 normas, preceptos, costumbres y tradiciones. ¿Para qué? Para que compitiera y debilitara y afectara las bases y estructuras de los principios morales, religiosos y de gobierno. Es decir, una competencia con los 10 mandamientos. Ellos lo hicieron a su manera, ¿no? Esto trajo, ¿qué cosa trajo? Desigualdades. ¿Qué trajo? Abusos sociales. ¿Qué trajo? Trajo, aleluya, gloria al nombre del Señor, injusticia en el caso de la mujer. Cuando Jesús llega y comienza la confrontación con los religiosos, con los fariseos y los saduceos, él desarrolla un conflicto. Esto es uno de los motivos por que mataron a Cristo. Porque el Señor vino a traer la verdad, el mensaje que el Padre le había dado al Hijo de Dios para que trajera a los confundidos, a los desobedientes, a los rebeldes del pueblo de Dios, los fariseos. ¿Cuántos fariseos habrá hoy? ¿Cuántos saduceos? Y respecto al tema del matrimonio y el divorcio, Jesús confrontó a los fariseos. Y los confrontó porque tenían enseñanza, escuche, teológicas diferentes sobre el divorcio. Ellos tenían una escuela. Ellos recibían enseñanza, pero no la que estaba en la Escritura en realidad, sino la escuela de los rabinos. Existían 2 rabinos populares en sus escuelas, las cuales recibían todos los religiosos saduceos y fariseos. Una se llamaba la escuela de Hillel y la otra se llamaba la escuela de San Maí. La primera escuela, Hillel, sostenía que el varón podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Esta enseñanza
nos recuerda que las mujeres eran tratadas como propiedad de los hombres. A esa desigualdad, esa injusticia se había levantado en el pueblo de Israel. No digan que Dios estableció eso. Mentira, eso Dios no lo estableció. Más adelante lo vamos a comprobar. En este caso, el matrimonio y el divorcio eran como transacciones. Así era tratado el matrimonio y el divorcio en el tiempo que Jesús llegó. Porque ya había una costumbre, porque ya habían años que el pueblo de Dios había dejado la ley de Dios para zambullirse, para tener las costumbres que ellos mismos habían establecido a través de estas escuelas de enseñanzas de hombre. De tal manera que el matrimonio y el divorcio ahora eran como transacciones similares a comprar algún terreno, imagínense. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Por qué se enfrentaban constantemente con Jesús? Porque buscaban tentarlo. ¿Y cómo? Tentarlo respecto a su posición sobre el divorcio. Lea usted Marcos capítulo 10, verso 2, donde dice que ellos, los fariseos y los saduceos, quisieron hacerle caer en una trampa, porque pensaron que si declaraba en favor del divorcio, estaría afirmando, escuche bien esto, escuche por favor, estarían firmando Jesús, si estaba de acuerdo con el divorcio, aleluya, que Moisés había dejado a través de esos líderes débiles que había. Entonces, si él estaba a favor de ese tipo de divorcio, estaría afirmando que estaba de acuerdo con el procedimiento que ellos habían establecido. Y si respondía en contra del divorcio, Jesús se ganaría la oposición de la mayoría que se habían divorciado, aprovechando esta ley, y provocaría la ira de Herodes. Recuerden usted que Herodes había matado a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le reprochó su pecado de adulterio. Entonces lo que querían los fariseos era enfrentar a Jesús para que de una o de otra forma cayera y aceptara las condiciones que habían establecido en base a sus costumbres, a sus leyes, que ellos habían hecho, aleluya, en causa de estas escuelas que estaban, aleluya, tomando el control de la vida social de Israel. Entonces, si Jesús decía, alabado sea el nombre de Jesús, que estaba de acuerdo, aleluya, con que era, alabado sea el nombre de Jesús, el adulterio y que no había forma de divorcio, entonces la ira de Herodes, quien ya había matado a Juan el Bautista, aleluya, porque Jesús hablaba en contra del divorcio y el adulterio. Esto está en Juan capítulo 6, verso 17 al 28. Herodes podía matar también, así como mató a Juan el Bautista, a Jesús. Y eso era lo que esperaban los sacerdotes en combina con los fariseos que iban a buscarlo, que tentarlo a Jesús. Querían que Jesús cayera en la trampa esta. Pero Jesús no se dejó engañar. Fue consciente y conocía que su padre había creado al hombre y a la mujer, ambos géneros, en condiciones igualitarias. Génesis capítulo 1, verso 27 al 29. Allí está la condición del hombre con la mujer. Pero la maldad de los hombres, alejados de Dios, inmiscuidos en el pecado, desobedientes a Dios, habían hecho esto, aleluya, y habían generado, alabado sea el nombre de Jesús, desfasado lo que Dios había ordenado en el Génesis.
Jesús menciona Génesis 2:24 y sale en defensa, según podemos observar, por el género femenino, por la mujer, recordando las escrituras desde el principio de la creación, con autoridad, pone fin no solamente al machismo de su época, sino de todas las épocas de la existencia humana. Destruye el poder demoledor del sexo y del eros, del egoísmo, del deseo de posesión y del sentido de objeto de propiedad de la mujer. Es tremendo. Es tremendo lo que hace Jesús. Es decir, Jesús hace que la mujer vuelva a su estado original conforme Dios había creado a la pareja. El estado original de la creación establecida por Dios, y resalta el ideal del matrimonio propuesto por Él. En Marcos capítulo 10, verso 3 al 4, a la pregunta, Jesús responde con otra pregunta. Le preguntaron, ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Respondieron, él lo permitió. Dijo que un hombre podía dar a su esposa aviso de divorcio por escrito y despedirla. Marcos 10, verso 5, Jesús responde y dice, Moisés escribió ese mandamiento solo, escuche, como concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Eso le dice Jesús a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos sinvergüenzas que habían creado, que habían tergiversado la palabra de Dios para buscar el divorcio. Y Jesús le dice, pero en principio no fue así, porque varón y hembra los hizo. Y la segunda afirmaba que solo habría divorcio, como ya lo dije anteriormente, por causa de inmoralidad sexual, o sea, fornicación. Fornicación. A su nombre, gloria. En este caso, solamente en ese caso, esto permitía al esposo, gloria a Dios, no a la esposa, el divorciarse y casarse de nuevo. Querido hermano y amigo, este tema da para más. Este tema es precioso, es hermoso y nos va a ayudar a tener una idea correcta de que la Biblia, de que Dios, aleluya, no acepta el divorcio, aunque le duela a quien le duela. Dios estableció el matrimonio hasta la muerte por una razón de salud, no solamente física, emocional, psicológica, para que las nuevas generaciones que salían de ese matrimonio, la familia, aleluya, creciera con la bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy el hombre ha perdido el temor de Dios. Vuelvo a repetir, existe, ¿no?, Biblias que han sido cambiadas. Aquí tengo yo una Biblia que se llama Diario Vivir. Es una Biblia de estudio. Me la dieron en una charla escritural a los pastores. Es una edición ministerial. Amén. Usted no sabe lo que hay aquí. Aquí hay veneno. Esta Biblia trae veneno porque ha tergiversado, ha cambiado los textos bíblicos. Ahora ya no son solamente gloria a Dios, los testigos de Jehová. Ahora no solamente son los católicos que han agregado libros a la Biblia. Ahora también dentro de la religión evangélica, gloria a Dios,
Dentro de la religión evangélica, también ahora hay textos como estos que yo denuncio, que han cambiado el texto y que están dejando de lado la fornicación. La palabra fornicación en esta Biblia no existe. La han borrado, la han trastocado. Pero bueno, vamos a ir a al segundo capítulo. Espero que lo que hayamos participado aquí, de todo lo que hemos versado, le sirva a usted para que usted tome seriedad, para que usted, gloria al nombre del Señor, aclare sus dudas y que esto le sirva, gloria al nombre del Señor, para que tenga un criterio más amplio, gloria al nombre del Señor. No estamos, en este caso, queriendo tener una confrontación con nadie. Lo que estamos haciendo es un examen, un análisis, para que usted tome, aleluya, el criterio que Dios le ha dado para que con la capacidad que tiene usted entienda lo que estamos predicando. Entonces, yo les invito a que podamos tener una segunda oportunidad con el segundo capítulo, porque esto es extenso y es tremendo, hermanos, lo que tenemos aquí. Gloria al nombre del Señor, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que los invito a seguir acompañándonos en el segundo capítulo. Gloria al nombre del Señor. Y quiero despedirme, gloria al nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, deseándoles las bendiciones, aleluya, que Él tiene preparada para cada uno de ustedes. Que sea la prosperidad de todas las formas, así como prospera su alma, también prospere en todo aspecto. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.